Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El peor año de la historia, ese es el panorama de la economía colombiana en este 2020 en materia de crecimiento, pero ¿hacia dónde va el rumbo de nuestra economía? ¿Qué se puede esperar en lo que resta del año? De la mano del exministro Mauricio Cárdenas analizaremos este espinoso tema. Mejora la confianza de las empresas. En mayo mejoró la situación de muchas industrias y negocios comerciales en nuestro país, pero todavía ven grandes nubarrones en el cielo. El director de FEDesarrollo nos explicará detalles de esta medición. Salvavidas para miles de padres. El gobierno acaba de habilitar una línea de crédito especial a través del ICETEX para ayudarles a las familias que están atrasadas en el pago de las pensiones de sus hijos en los colegios. Les tenemos el ABC de este beneficio. Comenzamos esta emisión con la incertidumbre que hay en este momento con el rumbo de la economía colombiana. Para analizar el tema le doy la bienvenida al doctor Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda. Doctor Cárdenas, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor. Como siempre, un gusto estar en su programa. Muchas gracias, exministro. Bueno, han pasado ya varias semanas desde que hablamos la última vez. ¿Cómo está viendo usted el panorama? ¿Cuáles son las proyecciones económicas que tiene usted en mente para este año y el otro? Víctor, hoy fue un día importante porque el Fondo Monetario Internacional reveló los nuevos pronósticos de crecimiento para la economía mundial para este año y para el año entrante. Y lo que está diciendo es que la crisis es aún más profunda de lo que se pensaba hasta hace muy poco. Están pronosticando que el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, este año va a tener una caída del 8% en su actividad económica. Europa, el 10,2%. América Latina tendría este año una caída del 9,4% según el Fondo Monetario Internacional. Todavía no dijo qué está pensando para Colombia. Esto lo va a revelar el próximo viernes. Por ahora no ha dado los datos desagregados de los diferentes países, solamente mencionó a México y a Brasil, que son las dos principales economías de la región. Entonces todavía no sabemos qué va a decir con respecto a Colombia, pero yo le hago mi propio pronóstico, Víctor. Yo creo que la caída de la economía colombiana este año va a estar entre 7 y 8%. América Latina cayendo 9,4%. Esto es, sin duda alguna, la peor crisis que se ha presentado en materia económica en toda la historia. Es decir, desde que tenemos cifras medianamente buenas, que es desde comienzos del siglo XX, no habíamos tenido una caída tan fuerte en materia económica como la que se va a registrar este año 2020. ¿Y para el mundo también sería histórica la contracción económica, exministro? Sí, sin duda, sin duda. No hay un antecedente de esta magnitud. Ahora, lo positivo, para destacar, digamos, un elemento favorable del pronóstico es que se plantea que la economía rebota y que el año entrante ya vuelve a crecer. Están pronosticando, por ejemplo, en el caso de América Latina, un crecimiento el año entrante de 3,7%. En el caso de Europa, un crecimiento el año entrante del 6%. En el caso de Estados Unidos, 4,5%. Entonces, hay un rebote. No es una crisis que se prolongue, es una crisis que, digamos, dura este año, pero ya para el año entrante hay algo de recuperación. Esto es mejor de lo que pasó en el año 2008, 2009, que hubo 2 años consecutivos de caída, y ciertamente mejor que lo que pasó en los años 30 del siglo pasado durante la Gran Depresión, que en algunos casos fueron 4 años seguidos de caída en la actividad económica. Ese podría ser el elemento positivo de lo que está pronosticando el Fondo Monetario Internacional. Positivo siempre y cuando no haya un segundo gran rebrote de la pandemia, porque eso obligaría a muchos países eventualmente, lo que dicen algunos analistas, a echarse para atrás, a meterle reversa a muchas de las medidas de reapertura económica. Así es, y sin duda que ese riesgo existe. Hoy fue el día de mayor número de casos positivos de coronavirus en los Estados Unidos. Es decir, no podemos decir que el problema está resuelto, el problema sigue vigente, está aumentando mucho en estados como California, como Texas, se están presentando aumentos en el número de casos. Hoy fue el mayor número de casos positivos
desde que empezó la pandemia. Exministro, usted, le iba a decir ministro porque le quería hacer una pregunta, o le quiero hacer una pregunta refiriéndome a sus épocas de ministro de Hacienda, porque usted tuvo que cumplir, bueno, con sus vaivenes, ese tema de la regla fiscal que empezó a implementarse en nuestro país arrancando la última década. Con estas perspectivas tan complicadas, históricamente bajas, ¿era indispensable, era necesario suspender esa camisa de fuerza durante 2 años, como eventualmente se hizo, y no como ocurrió con la crisis del petróleo hace un par de años? Víctor, quiero ser muy prudente en esta respuesta, porque cada quien le corresponde gobernar en su turno y en su momento. Yo defendí la regla fiscal a capa y espada y la apliqué hasta el milímetro. Entiendo perfectamente que estamos en circunstancias extraordinarias, más difíciles, más complejas que la caída del precio del petróleo en el 2015 y 2016. Eso lo entiendo perfectamente. Sin embargo, también soy consciente que suspender la regla fiscal tiene un costo. Y quizás la pregunta válida es, ¿había alguna alternativa? ¿Había alguna fórmula mejor que suspender la regla fiscal? Yo creo que sí. Yo creo que hubiera sido mejor que el comité de la regla fiscal siguiera acompañando con unas metas, con un norte, con unas, con unos límites al déficit fiscal. No quiere decir esto que la respuesta fiscal este año debió haber sido tímida. No, todo lo contrario. Yo abogo por una respuesta fiscal muy ambiciosa, como la que se está dando efectivamente. Pero creo que para el país es mejor tener un comité que le pone un techo al déficit, porque eso disciplina a todos los actores, incluyendo a los políticos en el Congreso de la República. Es mucho mejor para un ministro de Hacienda llegar al Congreso de la República y decir, yo tengo este techo que se ha acordado con un comité independiente, que es como una especie de junta directiva del Banco de la República, de forma tal que esa discusión no se dé en el Congreso. Me preocupa que en el Congreso, para el año 2021, que será un año preelectoral, se aumente más el gasto de lo que se debía mantener. Entonces, la regla fiscal era muy útil para poner en orden, en cintura, poner a raya esas presiones políticas, dándole al gobierno todo el espacio que necesite para acomodar las necesidades del COVID-19, que son enormes. De manera que creo que hubiera sido mejor mantener la regla, pero con más espacio autorizado por ese comité independiente. Pero bueno, no se mantuvo la regla, vamos a tener suspendida esa camisa de fuerza durante 2 años. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno para dar esa certidumbre, para tener como esa hoja de ruta? Esta semana se presenta el marco fiscal de mediano plazo y los analistas, los mercados están muy pendientes porque esperan ahí, no sé si usted espera lo mismo, que ahí se conozca, se demarque esa ruta en temas fiscales, de ingresos y gastos de la nación para los próximos años. Víctor, el marco fiscal de mediano plazo se produce desde el año 2003. Todos los años el Ministerio de Hacienda, antes del 15 de junio, este año por circunstancias excepcionales se postergó hasta el 30 de junio, se debe publicar un documento donde el gobierno dice cuál es el plan de los próximos 10 años en materia de manejo fiscal, cuáles son los ingresos que se esperan, cuáles son los gastos que se esperan en los siguientes 10 años. Este año ese documento reviste una importancia especial. ¿Por qué? Porque como ya no hay regla fiscal, ese va a ser como el único referente. Es como el donde el gobierno va a decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo deseo. No tiene la misma fuerza ni el mismo poder vinculante que tiene la ley de la regla fiscal. La ley es obligatoria, la ley es perentoria, es taxativa. Cuando el ministro de Hacienda llega al Congreso de la República y dice, este es el máximo déficit fiscal que me autorizó el comité independiente dentro de la regla fiscal. Ahora va a decir, tengo una meta que me fijé internamente dentro del gobierno en un marco fiscal y la quiero sacar adelante, quiero lograrlo. En el Congreso hay muchas presiones para que haya más gasto. Ojalá que en ese pulso el Ministerio de Hacienda tenga la capacidad y el éxito de imponer su punto de vista. Yo estoy seguro que el marco fiscal que va a producir el Ministerio de Hacienda va a ser razonable, va a ser sensato, es un documento técnico. Lo importante es que en las instancias políticas tenga la fuerza suficiente y la capacidad de, digamos, generar una ruta y definir un manejo fiscal hacia adelante. Que las instancias políticas no entren a torpedear ese planteamiento que haga el gobierno.
Bueno, debe traer pistas sobre los gastos, pero también sobre el endeudamiento de la nación. Y bueno, al no haber regla fiscal, pues seguramente ya hemos visto cómo hace poco el gobierno colocó bonos por 2.500 millones de dólares en los mercados internacionales, también un préstamo con el BID por más de 800 millones de dólares. Es decir, viene creciendo el endeudamiento del país. Usted que manejó esos temas relacionados con la deuda pública, las obligaciones que adquirimos hoy, exministro, ¿cuánto tiempo tardamos en pagarlas? Víctor, esto se va a demorar mucho tiempo. La deuda del gobierno en el año 2019, en diciembre pasado, estaba en el 52% del Producto Interno Bruto. Se estima que este año llegue al 66% del Producto Interno Bruto, es decir, un aumento de 14 puntos porcentuales en el monto de lo que debe el gobierno en proporción al Producto Interno Bruto. El año entrante el déficit seguirá siendo muy alto. ¿Por qué? Porque como este año las empresas no van a dar utilidades, pues el pago del impuesto de renta del 2020 se va a afectar. Entonces, el déficit seguramente va a ser todavía muy elevado el año entrante, la deuda del año entrante va a seguir subiendo. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que el ajuste para tratar de aplanar otra vez esa curva, para tratar de bajar la deuda, va a postergarse para el 2022, es decir, bajo una nueva administración. Yo hubiera preferido que el Comité de la Regla Fiscal trazara una ruta que le aplique a este gobierno dándole mucho margen, porque insisto, lo necesita el gobierno para poder maniobrar en medio de esta pandemia, pero también trazando una ruta de cuál va a ser el ajuste durante la próxima administración y darle a la próxima administración un tiempo prudencial para hacer ese ajuste. No puede ser que el nuevo gobierno llegue el 7 de agosto del 2022 y tenga que inaugurarse con unas muy malas noticias en materia económica para toda la población colombiana, de aumentos en los impuestos y de recortes en el gasto. Esto debe empezar el año entrante. Esto no se puede postergar para que sea la tarea de un nuevo gobierno. Pues, doctor Cárdenas, siempre muy valiosas sus opiniones. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Signo Pesos. Gracias a ustedes, Víctor, como siempre. El exministro de Hacienda que frecuentemente consultamos aquí en Signo Pesos. A propósito, esta es la cifra económica del día. Presta atención, menos 4,9% y corresponde a la caída que tendría la economía mundial este año, según las nuevas estimaciones del Fondo Monetario Internacional. El organismo estima que para 2021 la economía del mundo tenga una recuperación a niveles de 5,4% de crecimiento. El fondo además advierte que los países que este año llevarán la peor parte, entre muchos, en cuanto a contracción económica, son por ejemplo Italia y España, con fuertes contracciones de su economía del 12,8%, Francia 12,5%, México, esto ya es América Latina, 10,5% de contracción económica, Inglaterra 10,2% de caída en el Producto Interno Bruto y la gran potencia, Estados Unidos, también 8% de contracción económica. Para seguir hablando de esas perspectivas de nuestra economía, saludo ahora al doctor Luis Fernando Mejía, director de FEDesarrollo. Doctor Mejía, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Hola Víctor, muy buenas noches, un especial saludo para usted y para todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted. No sé si nos estaba escuchando ahorita la conversación con el exministro Cárdenas, decía que inclusive la contracción económica para Colombia podría acercarse al 8% este año. Ustedes desde FEDesarrollo, ¿qué están esperando ahora que hemos tenido como una evolución en las últimas semanas? Algunos sectores dando reapertura, señales de vida, el estartazo del primer día sin IVA. ¿Qué esperan ustedes ahora en materia económica? Pues mire, Víctor, una noticia importante fue el anuncio que hizo el DANE hace algunos días sobre qué pasó con la actividad económica para el mes de abril. Nosotros estimábamos una contracción del 25% en la actividad económica para ese mes. Cuando el DANE hace el anuncio del 20%, nos sorprende un poco porque fue muy negativo, pero menos negativo de lo que nosotros esperábamos. Y eso nos indica que seguramente vamos a estar muy en la línea del escenario central que tenemos desde hace ya varios meses en FEDesarrollo, que es una contracción de la actividad económica para este año del 5%, muy cercano a lo que están estimando también otros organismos como el Banco Mundial, como la OCDE, en esa línea. Sin embargo, no hay que descartar un escenario un poquito más pesimista, que podría ser de un crecimiento cercano del menos 7,9%, que podría estar asociado a dos factores esenciales. Uno primero, una más lenta recuperación del consumo privado, del consumo de los hogares,
producto de la gran afectación que ha tenido esta crisis en términos del empleo, que es la principal fuente de generación de ingresos de los hogares colombianos. Y segundo, ¿qué va a pasar con la crisis sanitaria? Todavía hay una probabilidad de que por el brote y el aumento en el ritmo de contagios haya necesidad de poder reforzar las medidas de cuarentena en los próximos meses y eso podría, por supuesto, generar una afectación. Pero por ahora estamos en el escenario central, una contracción del 5% en la actividad para este año. Y lo peor pasaría, es lo que dice el Fondo Monetario Internacional, lo peor en materia económica se viviría y terminaría en el segundo trimestre de este año y de ahí para allá arrancaría como la recuperación. ¿Ustedes esperan lo mismo? Inclusive esperan un fuerte rebote ya para el 2021, una normalidad ya en términos económicos. Así es, Víctor. Por supuesto, esto todavía tenemos bastantes incertidumbres, pero como usted lo ha dicho, el peor mes seguramente de la actividad económica para Colombia en este año va a ser abril. Mayo y junio van a ser malos también, seguramente caídas muy negativas. Nuestra expectativa es que el segundo trimestre de este año haya una contracción de la actividad económica del 18%, probablemente nunca antes vista en las cifras que tenemos a nivel trimestral en la historia moderna de nuestro país. Pero de ahí en adelante deberíamos ver una recuperación gradual, no para ver cifras positivas de crecimiento en el tercer y cuarto trimestres, pero sí para ver recuperaciones muy importantes frente a un segundo trimestre que va a ser el más malo a lo largo del año. Ahora bien, para el 2021 estamos viendo ya un crecimiento de la actividad económica. Nuestro escenario central habla de un crecimiento cercano al 3,5%, en parte por un efecto base, y es que si la economía se contrae un 5% este año, pues es relativamente más fácil crecer al año siguiente. Así que ahí no va a estar el reto, Víctor, el reto realmente va a estar en el mediano plazo. Cómo acelerar ese crecimiento para poder crecer por encima del 4,5%, 5,5%, para poder retomar todo lo que hemos perdido en esta coyuntura en materia no solamente de crecimiento, sino también en materia de generación de empleo. Bueno, doctor Mejía, pues llevamos ya varios minutos hablando con el exministro, hablando con usted de las cifras macroeconómicas, a veces difíciles de entender, pero bueno, la conclusión es que es un año demasiado complicado, lo estamos sintiendo. ¿Qué deberían hacer las personas en estos momentos ante un panorama tan complejo como están pintando no solo ustedes, sino el Fondo Monetario Internacional, la persona que quiere comprarse una casa, que quiere comprarse un carro, una moto, viajar al exterior, pagar una universidad? ¿Qué deberían hacer en un momento tan crítico? Pues mire, Víctor, aquí hay que organizar las finanzas, así como ahora hablábamos ustedes hablaban con el exministro Cárdenas de organizar las cuentas fiscales. La misma cosa aplica para los hogares. Hay que organizar las cuentas de los hogares. Hay que hacer una lista de cuáles son los gastos que se están haciendo, mirar cuáles son los gastos más esenciales y priorizar. Priorizar porque es un momento difícil, el mercado laboral está muy apretado, hay pocas oportunidades de empleo, especialmente para las personas con menor calificación. Así que hay que priorizar con los gastos esenciales, en la medida de lo posible evitar gastos suntuarios no necesarios. Y por supuesto hacia adelante tener optimismo, porque seguramente esta crisis va a pasar, es una crisis muy grande, pero a la vuelta de un año seguramente estaremos en unas condiciones mejores y quienes hayan tomado las decisiones más acertadas en materia financiera al interior de sus hogares van a estar en una capacidad mucho más rápida de recuperar otra vez esos gastos que son suntuarios, que son importantes, pero que en esta coyuntura no lo son tanto. Pues muy interesantes esas recomendaciones viniendo pues de Fedesarrollo. Doctor Mejía, la última encuesta de percepción empresarial de los comerciantes y de los industriales, ¿qué datos arrojó? ¿Un poquito más optimistas? ¿Los ve ustedes? ¿Los ve usted? Pues así es, mire, un poco en la línea de lo que hablábamos ahora, Víctor, lo que muestran estas cifras de confianza industrial y comercial es que probablemente lo peor ya pasó, no para decir que ahora estamos bien, es simplemente para decir que seguramente la economía tocó fondo en el mes de abril, que fue tal vez el más difícil en términos no solamente de actividad económica, sino también de empleo. Las cifras fueron las siguientes: un aumento muy importante de la confianza comercial de prácticamente 16 puntos porcentuales, sigue en terreno negativo, pero de nuevo muy superior a lo que fue ese mes de abril y mayo, que realmente fue bastante negativo. Y por el lado de la confianza industrial, una recuperación de 14,4 puntos porcentuales, también sustancial, muy importante, especialmente en el componente expectativas. Lo que están viendo los comerciales y los industriales es que si bien están en un momento muy crítico, han logrado, especialmente en el último mes, reducir sus existencias, aumentar sus ventas, pero especialmente están viendo mejores perspectivas hacia los próximos meses, y eso es muy importante porque eso de nuevo muestra que seguramente lo peor en términos económicos de esta crisis fue en el mes de abril. Y estas cifras, por ejemplo, los 3 días sin IVA,
¿creen ustedes desde Fedesarrollo que pueden generar un ambiente más positivo, aún más positivo entre los comerciantes? Pues mire, la evidencia internacional, Víctor, muestra que si bien las medidas de días sin IVA, días sin impuestos al consumo, no cambian el consumo agregado. Cuando uno mira el año completo, probablemente lo que hacen los hogares es simplemente concentrar las compras, especialmente de bienes de alto valor, como los bienes electrodomésticos, televisores y demás, en estos días sin IVA para aprovechar ese tipo de ventas. ¿Qué es útil en esta coyuntura? En una coyuntura en donde teníamos la economía prácticamente con 3 meses de parálisis, en donde gradualmente se ha venido reactivando la actividad económica, es una muy buena oportunidad para poder reducir los inventarios, y eso es fundamental. Obviamente la experiencia del viernes pasado también implica que hay que cambiar el énfasis y ojalá fomentar e incentivar las compras en línea, porque las aglomeraciones por supuesto no son convenientes en este momento, pero de todas maneras puede ser un mecanismo, especialmente si se puede potencializar las ventas en línea para poder dinamizar en algo las ventas, el comercio y seguramente el empleo en un sector muy importante para la actividad del país. Bueno, buena noticia entonces, nos deja usted con un buen dato, una mejoría en los índices de percepción de los empresarios en el país. Doctor Mejía, siempre le agradecemos por sus minutos aquí para Signo Pesos. Con mucho gusto, Víctor, un especial saludo para todos, un abrazo. Claro que sí, y con todas estas proyecciones, expectativas, hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la movida empresarial con Juan Fernández, ya regresamos. Y llegó la hora de la movida empresarial con Juan Fernández, que hoy está muy interesante. Juan, buenas noches. ¿Cuál es su tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de licores, específicamente de rones. Y esta historia interesante, el ron Dictador de Cartagena y una subasta en Sotheby's de un barril de ron de la marca de 1980 que fue vendido por 38.720 libras. Esos son unos 180 millones de pesos, del que saldrían cerca de 300 botellas. El precio de inicio de la subasta fue de 8.000 libras. El barril se quedará en Cartagena y las botellas marcadas con el líquido irán al comprador. Desde el punto de vista de los negocios, de la forma que Dictador ha ido abriéndose espacio en el segmento de los rones especiales, sin duda es bueno para la compañía. Eso le da reconocimiento. Es la primera vez también que se realiza una colaboración de la casa de subastas con una destilería de ron. Ese barril estuvo madurado durante 20 años en una barrica de Bourbon americano y otros 20 en una barrica de Jerez. Muy interesante, Juan. ¿Qué otras marcas importantes, reconocidas, se subastaron? Pues junto a esa barrica de Dictador se vendieron una botella de Gautier 1762, la botella de coñac más antigua jamás vendida en una subasta, por 118.000 libras, varias botellas de Samaroli hasta por 30.000 libras, esta es la marca de whisky quizá más importante de Europa, y algunas de las botellas más destacadas de Macallan, entre otros. Pero lo interesante detrás de la subasta del ron Dictador es que el dinero se donará a la Fundación Dictador Art Masters para desarrollar una galería de arte dentro de la selva colombiana. Busca utilizar el trabajo de los mejores artistas callejeros internacionales para financiar también proyectos de conservación de la vida silvestre a nivel local en Colombia. Juan, ¿y cuál es la historia de Dictador? Pues Víctor, la historia de Dictador es muy interesante. Hoy está al mando de la destilería Hernán Parra, nieto del fundador. Su abuelo, don Julio Arango y Parra, mantuvo al principio del siglo pasado la destilería Colombia, que fue uno de los primeros lugares donde se elaboró ron en el Caribe. Hernán Parra, que puede vender su ron hoy en más de 60 países, fue quien rescató el negocio familiar fundado en 1913, buscó socios comerciales y llevó el ron Dictador a ferias y concursos internacionales donde ha ganado constantemente los primeros lugares. Pero, ¿qué fue lo que hizo Parra para potenciar su negocio? Se especializó, Víctor, en rones viejos y envejecidos de manera cuidadosa, sin agregarle aditivos, con la ventaja de ser una destilería independiente en nuestro país, en el que los departamentos pues tienen el monopolio de las licoreras. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre rones y Dictador, la marca colombiana de Hernán Parra, y que se abre paso en el mundo de las subastas. Pues nos dio sed con su movida empresarial, Juan. Lo esperamos mañana con más información sobre los negocios. Mañana nos vemos, Víctor. Gracias. Juan Fernández, con estos datos tan importantes e interesantes, hacemos otra breve pausa y les contaremos que hay una ayuda para los padres que están en mora en el pago de las pensiones escolares. Regresamos en segundos.
Gracias por continuar con nosotros. Escuche esto, el gobierno acaba de abrir una nueva línea de créditos para ayudarles a los padres de familia que tengan dificultades, muchísimos están teniendo dificultades, para pagar las pensiones de sus hijos matriculados en colegios y jardines infantiles privados del país. El programa será manejado a través del ICETEX. Veamos. Los padres o representantes de estudiantes de jardín infantil y colegios privados que se encuentren en una condición de morosidad en una o más mensualidades correspondientes de este año podrán aplicar a estos nuevos créditos. Máximo lo equivalente a 6 pensiones y un valor de 1.200.000 como tope, ya con unas características y unos requisitos que, para decirlo sencillo, le dan prioridad a las familias más vulnerables socioeconómicamente. Habrá rebaja de parte del crédito adquirido, pero los porcentajes de condonación o de pago se establecerán de acuerdo con el nivel socioeconómico de los solicitantes. No requiere codeudor en primera instancia y en segunda es condonable hasta el 100% para los niños de estratos 1 y 2, hasta el 90% para estratos 3 y hasta el 50% para estratos 4. Los estratos 5 y 6 deberán reembolsar un porcentaje del crédito con una tasa de interés subsidiada equivalente al valor del IPC del año vencido. Esta línea de crédito se manejará a través del ICETEX y los interesados deben ser inscritos por su jardín o colegio antes del 7 de julio. La iniciativa contenida en este decreto busca mitigar la deserción en el sector educativo privado provocada por la crisis sanitaria. Directivos de varios planteles educativos reconocen que la crisis ha afectado y golpeado el bolsillo de varios de los padres de sus alumnos. Hubo que congelar contratos de los papás debido a que ellos se quedaron algunos sin trabajo, a otros les redujeron los ingresos y otros estaban teletrabajando, por lo tanto no podían orientar las clases de sus hijos. Para otros, pues papás no quisieron debido a que no han podido reactivarse económicamente. Desde este miércoles 24 de junio, a partir de las 6 de la tarde, en la página web del ICETEX encontrará la guía para ir diligenciando la información. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Nuevamente una jornada de muchos temores en los mercados internacionales por rebrotes de coronavirus en el mundo. Ya sabe usted, cuando hay tensión en los mercados, el dólar tiende a subir. Por eso mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.722 pesos con 27 centavos. Subió el dólar 16 pesos con 21 centavos. El petróleo de referencia Brent para Colombia tuvo una fuerte caída de 5,47%, se ubicó en $40 con 30 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 972.000 pesos por carga en las principales cooperativas del país, precio de referencia para mañana. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,56%. La acción que más subió fue la de ETB, empresa de telecomunicaciones de Bogotá, con una ganancia cercana al 3%, 2,97% exactamente, y la acción que más cayó fue la del Grupo Aval, que tuvo un retroceso de 5,17%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Fasecolda, el gremio de las aseguradores, lanzó el programa La Fuerza que nos une, que desde ahora protegerá a los familiares de los servidores de la salud que mueran como consecuencia del COVID-19. En el programa se incluyen médicos, enfermeras, técnicos de servicios generales, residentes y muchos otros. En total son 585.000 servidores que tendrán acceso a este beneficio, que le costará a las aseguradoras más de 7.000 millones de pesos. El presidente de Fasecolda nos cuenta más detalles. Esto es un auxilio, una protección de 10 millones de pesos para las familias de las personas que fallezcan y que estén cubiertas por este programa. ¿Qué cubre? Cubre desde el momento en que el gobierno colombiano decretó la emergencia sanitaria, o sea, es retroactivo al 12 de marzo del año 2020. Entonces, hay personas que lamentablemente ya fallecieron, ellos tendrían derecho a esta cobertura, a este apoyo que el sector asegurador hoy en día está presentando. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.